He estado viendo el libro del filubetalismo o el filibitulanismo. Disculpen mi ignorancia. Es un libro del doctor José Rizal. He estado viendo su película y he leído en la enciclopedia sus acciones, o sea, la historia del doctor José Rizal. Eh, He indagado muy a profundidad su historia. Él anhelaba más derechos para Filipinas, anhelaba una buena administración de las islas, deseaba que los filipinos se pudieran reunir sin necesidad de que se le haya una prohibición, sino querían permitir el derecho a la reunión sin necesidad de un toque de queda, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la pandemia del COVID-19, mmm, se prohibió las reuniones, se prohibió a los grupos, que la gente ande en grupo. Algo parecido pasaba en Filipinas cuando era dominado por el Imperio Español. Lo que quería hacer José Rizal era como lo mismo que quería hacer Donald Trump y Milley. Querían no prohibir la libertad de reunión, ¿no? La libertad de poder reunirnos con las personas que queramos. O sea, otorgaba el derecho a la sociedad, darle ese privilegio de reunirse con las personas que ellas gusten, sin necesidad de que haya sospecha de una especie de sedición o motín en contra del gobierno. O sea, han ocasionado sediciones y revoluciones aquellos grupos que se reunían y formaban su comunidad para atacar al gobierno. Ya, eso quería evitar José Rizal porque él era revolucionario, pero hay una paradoja. Aunque Andrés Bonifacio no se haya revelado, no, si no se hubiera revelado, de todas maneras hubieran fusilado a José Rizal por traición. ¿Por qué? José Rizal no le permitieron publicar sus libros en Filipinas. Y todo joven siempre va a malinterpretar un libro. Lo que hacía el libro de José Rizal, el filibuteranismo, era resaltar el orgullo filipino y demostrar que eran personas comunes y corrientes, no perros, no cholos, para tratarlos de forma cruel, como lo hacían los españoles a los filipinos. Pero se interpreta como una literatura revolucionaria, porque el filibusteranismo, en las páginas que he leído, hace una burla al español, pero no dice en un momento que la revolución o la lucha armada es la solución. Recordemos que José Rizal publicó el libro en 1892 y además fundó la Liga Filipina. En esa época ya existía el libro El Marxismo de Karl Marx. En ese tiempo había nacido Francisco Franco y 3 años antes, en 1889, ya había nacido Adolf Hitler. O sea, las revoluciones ya se estaban formando ya en el mundo. Ya estaban quebrando yugos de los imperios. Entonces, José Rizal no quería hacer una revolución. Consideraba al filipino como una persona un ser que no tenía intelectualidad y por ende no podía gobernar un país. Es una paradoja porque es nacionalista, un activista, es un escritor, fue un poeta, un oftalmólogo,
mm, hizo sentir orgulloso a su patria. Pero él a la vez no estaba en contra de la independencia de Filipinas. Cuando Andrés Bonifacio se reunió con José Rizal para que se una a la revolución, José Rizal no lo aceptó porque no tenía ni armas, ni tampoco tenía la capacidad moral o la voluntad política e intelectual para poder establecer un gobierno alternativo. Un gobierno alternativo. Él consideraba que no había que dar revolución, sino educación. Pero de todas maneras hubieran visto su literatura como revolucionaria porque, como digo, está mal interpretado. Y el español, por más rica que era la literatura española, igual lo hubieran mal interpretado. Porque toda persona que tiene la libertad de culto, la libertad de leer, va siempre malinterpretar el libro. Marxismo no es una malinterpretación, porque el marxismo claramente dice, ¿no? Directo a la cara, que es necesaria una lucha armada. El Corán dice claramente, no se levanten, como decir, que el incrédulo ya está condenado, ya. Lo que no está detallado, lo que se puede interpretar a cualquier... Y esa es hasta yo digo una paradoja, porque el Corán ha habido bastantes interpretaciones. Eh, la Biblia tiene muchas interpretaciones. Chicos, mmm, muchos consideran que cuando leen la Biblia, muchos se consideran Mesías cuando leen la Biblia, se consideran el mismo anticristo. Muchos cuando leen el Corán consideran que no, el califato árabe le perteneció al suegro de Mahoma, pero otros dicen el hermano, el yerno. Entonces, ¿quién le pertenece el califato? Cualquiera que tenga libertad de culto siempre va a malinterpretar a su propia conciencia, a su propia razón, porque somos seres individuales. Somos movidos por colectivos por un mismo pensar. Pero por ser individuos tenemos algo personal que nos caracteriza como nosotros mismos. Yo me sorprende, ¿no? O sea, que aunque José Rizal no haya estado de acuerdo con Andrés Bonifacio, no se halló en contra de Andrés Bonifacio como para delatarlo, decir que era un animal, qué sé yo. Porque en el fondo sí anhelaba la libertad de su país, pero él quería unas reformas, quería que Filipinas sea independiente. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Con ese pesimismo, porque a veces pienso que José Rizal era pesimista, porque consideraba al filipino como alguien que no era capaz de gobernar. Algo parecido que sucedió en Perú. No consideraban que el peruano iba a ser bueno gobernando el Perú y por lo tanto muchos dicen que el Perú no debe independizarse de España. Gravísimo error. Eh, ah, José en sí fue un gran escritor. Andrés Bonifacio no tenía la intención de perjudicar a José Rizal, pero lamentablemente el español veía enemigos por todos lados, porque sabemos que ya hubo el movimiento independentista en América del Sur, antes de que Filipinas hiciera su revolución y por lo tanto no, em, no había pasado mucho tiempo de la independencia de América del Sur y Centroamérica y por lo tanto España estaba perdiendo sus colonias y tenía que sí o sí que controlar las islas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Como eran islas,
no era fácil anexarlas. Por lo tanto, ¿quién iba a venir de otro país, de un continente, para liberar a otro país? Imposible. Han tenido que usar barcos, tuvo que haber una guerra estadounidense contra y la hispanidad de España, y para así adueñarse de las islas. Por eso que en esas islas no tuvieron a un Simón Bolívar, y tampoco tuvieron a un don José de San Martín, porque ¿qué tipo de libertador iba a ir hasta esas islas a liberarlas? Ellos mismos han tenido que luchar por su patria. Pero igual, José Rizal como que era un poco pesimista, ¿saben? Y además hay que recalcar que la revolución, o que toda lucha armada, sí o sí, libera un país. Y la historia en sí se escribe. Si José Rizal no hubiera muerto, no hubieran escrito su historia. Tuvo que morir para que la historia se escriba. O sea, la historia se escribe con sangre. Al fin y al cabo, veamos el ejemplo de Israel o de otros países que se liberaron por medio de la lucha armada. Muchos critican la guerra, pero si quieres liberar un país, sí o sí tiene que haber revolución. Porque por medio del diálogo no vas a solucionar nada. El contrato impide que haya enemigos declarados. Sí,